En la fría y silenciosa sala de un estudio de televisión, entre luces apagadas y cámaras inmóviles, un hombre yace en el suelo. Es Alan Montiel, un productor de televisión conocido por sus ambiciosos proyectos y su incansable búsqueda de la audiencia perfecta. Su corazón ha dejado de latir. Nadie lo nota de inmediato. En el mundo del espectáculo, el tiempo es dinero, y la producción del siguiente gran programa no se detiene por nadie. Pero Alan ya no está en ese mundo. La oscuridad lo rodea. Un frío inusual recorre su cuerpo, o al menos, lo que queda de él. Entonces, una luz cegadora lo envuelve. No es el brillo artificial de un set de grabación ni la iluminación precisa de una escena bien producida. Es una luz pura, cálida y absoluta. Alan siente que su cuerpo es absorbido por una corriente de energía indescriptible. No siente miedo, pero tampoco comprende lo que sucede. ¿Es esto un sueño? ¿O una pesadilla? El productor intenta hablar, pero su voz no produce sonido alguno. En ese momento, una figura se materializa frente a él. No tiene un rostro definido, pero su presencia es abrumadora. Su esencia irradia paz, pero también un peso indescriptible. Alan, un hombre acostumbrado a tener el control de cada detalle en sus producciones, siente que ahora es solo un espectador de su propio destino. Alan Montiel pronuncia la figura con una voz que resuena dentro del más que en el espacio. Tu tiempo en la Tierra ha terminado, pero tu historia apenas comienza. El productor intenta replicar, preguntar, argumentar, pero sus pensamientos parecen no importar. Como si estuviera dentro de una película cuyo guión desconoce, Alan ve cómo imágenes de su vida comienzan a proyectarse alrededor. No son solo recuerdos, son momentos, decisiones, palabras que marcaron su existencia y la de quienes lo rodearon. No hay ediciones, no hay cortes estratégicos para mejorar la narrativa. Solo la cruda realidad. Cada logro profesional brilla con intensidad, pero cada error, cada egoísmo, cada promesa rota, parece pesar más que todos los premios y reconocimientos acumulados. Yo no sabía, balbucea, sintiendo un nudo en lo que alguna vez fue su garganta. Pensé que solo hacía entretenimiento. La figura lo observa en silencio. Luego, con una calma que hiela el alma, responde: no era solo entretenimiento. Cada historia que contaste influyó en miles de vidas. Algunas inspiraron, otras desviaron. Alan siente un peso inimaginable en su pecho, un dolor distinto a cualquier cosa que haya experimentado. Pero no hay marcha atrás. Entonces, el escenario cambia. Ya no está en la luz. Ahora se encuentra en un espacio sin forma, donde ecos de voces llenan el vacío. Son personas que vieron sus programas, sus documentales, sus realities. Algunos reían, otros lloraban, pero muchos, muchos más, se sentían vacíos. Alan escucha fragmentos de conversaciones. Si ellos pueden engañar y triunfar, ¿por qué yo no? La fama lo es todo. El dinero justifica cualquier cosa. Frases nacidas de los programas que él mismo creó. ¿Qué significa esto?, pregunta, su voz apenas un susurro. Cada acción tiene una consecuencia. Alan, ahora debes ver el impacto de las tuyas. La historia apenas comienza. Alan Montiel se encuentra en el umbral de una verdad más grande de lo que jamás imaginó. Lo que le espera en la eternidad no es lo que creía, y la revelación que está por recibir cambiará su comprensión del universo para siempre. Alan parpadea y de repente ya no está en el vacío. Ahora se encuentra en lo que parece ser el borde de un acantilado, con un viento helado soplando con fuerza. A su alrededor, la oscuridad se disipa levemente, revelando una escena perturbadora. Una ventana enorme se abre ante él, pero no es una ventana cualquiera. A través de ella, puede ver su propio funeral. La sala está llena de rostros familiares. Algunos colegas del mundo del entretenimiento, miembros de su familia y hasta rivales de la industria han acudido. Sin embargo, el ambiente no es de luto profundo, sino de murmullos y susurros. Nadie parece realmente destrozado. Alan era brillante, pero, dice un socio con un encogimiento de hombros. Siempre pensó en los números antes que en las personas, agrega un ex asistente. Alan quiere gritar, decirles que están equivocados, pero su voz sigue sin poder ser escuchada. Observa cómo un periodista toma notas y se acerca a alguien. Su hijo, un joven que apenas cruzó palabra con él en los últimos años. ¿Cómo describiría a su padre?, pregunta el periodista. El chico mira hacia la nada por un momento y responde con frialdad: trabajaba mucho. El viento sopla con más fuerza.
Alan retrocede, pero la figura celestial vuelve a aparecer junto a él. ¿Por qué me muestras esto? Pregunta con desesperación. ¿Es este mi legado? Eso es todo lo que dejé. La figura permanece en silencio, pero la ventana se expande, mostrando más escenas. En una, un grupo de jóvenes en una sala de redacción discute un nuevo programa basado en escándalos y morbo, inspirado en los formatos de Alan. En otra, una mujer llora frente al televisor, sintiéndose insignificante tras compararse con las imágenes de éxito irreal que consumió durante años. Dijiste que solo hacías entretenimiento, murmura la figura, pero el entretenimiento moldea las mentes y los corazones. Tú decidiste qué mostrarles, y ahora debes ver las consecuencias. Alan siente que el suelo bajo sus pies tiembla. No quiere seguir viendo, pero no hay escapatoria. Lo que está por descubrir sobre su legado en la Tierra es mucho peor de lo que imaginaba. Apenas se disipó el resplandor cegador, el productor de televisión se encontró de pie en lo que parecía un vasto salón sin fin. No había muros, ni un techo visible, solo una inmensidad de luz dorada que flotaba en todas direcciones. Frente a él, en un trono que parecía estar hecho de pura energía, se encontraba una figura indescriptible. No era un anciano con barba, ni un ser de formas humanas. Era una presencia, un concepto que se sentía más que se veía. El productor sintió que su alma temblaba. No había necesidad de palabras para entender quién estaba frente a él. Era Dios. A su alrededor, miles, quizá millones de otras almas se alineaban en filas infinitas, cada una esperando su momento. Pero lo que más lo aterrorizó fue que, sin previo aviso, imágenes comenzaron a proyectarse en el aire frente a él. Era su vida. Cada instante, cada decisión, cada palabra dicha en la tierra se reproducía con una claridad escalofriante. Vio los momentos de éxito, los premios, las alfombras rojas, las entrevistas. Pero luego, la visión cambió. Vio cuando mintió para obtener su primer gran contrato. Vio cuando humilló a un compañero de trabajo por envidia. Vio las veces que su ego lo hizo aplastar a otros para ascender. Vio el dolor en los ojos de su madre cuando la ignoró por años. Vio a sus hijos crecer en fotografías, mientras él estaba ocupado con su carrera. Cada escena golpeaba como un puñetazo en el alma. No había justificaciones, no había excusas. Solo la verdad desnuda y brutal de su existencia. Y entonces, la voz habló. No fue un sonido que viajara por el aire, sino un eco que resonó en su misma esencia. ¿Qué hiciste con el tiempo que te fue dado? El productor intentó hablar, pero su voz no salía. Quiso justificarse. Fui exitoso, di empleo a muchas personas, creé contenido que millones vieron. Pero la voz respondió de inmediato. ¿Y a cuántos inspiraste verdaderamente? ¿Cuánto amor dejaste en el mundo? ¿Cuántos se acercaron a la verdad a través de ti? Era un peso insoportable. Todo lo que había considerado importante en vida, ahora parecía polvo en el viento. Pero justo cuando el juicio parecía inclinarse en su contra, algo cambió. Aparecieron rostros de personas que él había ayudado sin darse cuenta. La asistente que una vez defendió cuando querían despedirla injustamente. El camarógrafo a que le pagó el hospital de su hija, sin pedir nada a cambio. El joven periodista a que le dio su primera oportunidad cuando nadie más creía en él. Y entonces, una revelación aún más impactante lo golpeó. Tu vida no terminó como crees. El productor sintió un escalofrío. ¿Qué significaba eso? Fue en ese momento cuando todo cambió nuevamente. La luz comenzó a desvanecerse y sintió como si estuviera cayendo, regresando. Un momento fuera del tiempo. La luz envolvía su ser, pero no de una forma cegadora ni abrumadora. Era cálida, envolvente, familiar, como si siempre hubiera estado ahí, esperando pacientemente a que él la notara. Se sintió flotando en un espacio que no podía describir con palabras humanas. No había suelo bajo sus pies ni techo sobre su cabeza, pero tampoco caía ni se movía. Era un lugar suspendido entre lo terrenal y lo eterno. Lo primero que sintió fue paz absoluta. Un alivio indescriptible se expandió por su pecho, como si por primera vez en su existencia no tuviera que cargar con el peso de sus decisiones, sus miedos, sus culpas. Pero esa paz duró solo un instante, porque entonces escuchó una voz. No era una voz común. No se transmitía a través del aire ni llegaba a sus oídos. Era un mensaje que vibraba directamente en su alma. Es hora de ver tu vida como realmente fue. En ese momento, todo cambió. El espejo del alma. Ante él, se abrió un vasto espacio,
como si la misma realidad se hubiera plegado para mostrarle un reflejo de su vida. No era una pantalla, no era una película, era real. Pudo verse a sí mismo de niño, de adolescente, de adulto, como si cada instante de su existencia estuviera sucediendo en ese mismo momento, desarrollándose frente a él de manera simultánea. Y lo peor de todo, lo sintió. Sintió cada emoción que había experimentado en su vida, pero también las emociones de los demás. Cada palabra hiriente que dijo a alguien, cada traición, cada mentira, cada omisión, cada vez que su ego, su orgullo, su ambición hicieron daño a otra persona. Todo estaba ahí, sin filtros, sin excusas. Cuando mintió para conseguir un mejor contrato, cuando dejó a su familia de lado por perseguir fama y éxito, cuando trató a otros como herramientas para su propio beneficio. Sintió su dolor como si fuera el suyo propio. Pero no era un castigo. No era un juicio con ira o condena. Era simplemente la verdad. Por primera vez, vio su vida sin la narrativa que se había contado a sí mismo. Y entendió el peso de las decisiones. Las escenas continuaban pasando. Ahora venían los momentos donde había hecho el bien, aunque fueran pocos. El día que ayudó a un extraño sin esperar nada a cambio. La vez que consoló a un amigo que lo necesitaba. Los instantes en los que amó de verdad, sin egoísmo ni segundas intenciones. Y entonces lo comprendió. Todo contaba. No había acciones pequeñas ni grandes. Cada decisión, cada palabra, cada pensamiento que había tenido había dejado una marca en el universo. Las personas que había ayudado llevaban consigo esa energía, así como aquellas a las que había lastimado. Todo estaba interconectado. Y por primera vez en su vida, lloró de verdad. Lloró por las oportunidades perdidas, por el amor que no dio, por las veces que pudo haber cambiado el rumbo de su vida, pero se dejó llevar por el ego. Y entonces, la voz habló de nuevo. Lo que hiciste, lo hiciste, pero lo que harás, aún no está decidido. Un escalofrío recorrió su ser. ¿Qué significaba eso? ¿Acaso todavía tenía una oportunidad? El momento de la decisión. Frente a él, la luz comenzó a cambiar. Ahora, veía caminos. Uno era oscuro, vacío. No sentía miedo de él, pero sabía que si lo tomaba, no había vuelta atrás. El otro estaba lleno de un resplandor cálido y vibrante. Pero no era un final. Era un nuevo comienzo. La voz habló por última vez. ¿Qué eliges? Él no dudó, y en un parpadeo, despertó. Un nuevo amanecer. Abrió los ojos con un jadeo, sintiendo como el aire volvía a llenar sus pulmones con una intensidad desgarradora. Estaba vivo. Pero no era el mismo hombre que había muerto. Había regresado con un propósito. Y esta vez no iba a desperdiciar su segunda oportunidad. Los primeros días después de salir del hospital fueron una batalla interna para el productor. Cada vez que miraba su reflejo en el espejo, veía a un hombre que, hasta hace poco, estaba completamente perdido en el ego y la superficialidad. Un hombre que había vivido décadas creyendo que su éxito en la televisión lo justificaba todo. Pero ahora, después de haber estado del otro lado, entendía lo equivocado que había estado. No podía seguir con su vida como antes. Pero, ¿qué debía hacer? ¿Cómo empezar de nuevo cuando todo lo que conocía giraba en torno a una industria que promovía lo contrario a lo que él había aprendido en su experiencia cercana a la muerte? Se sentía vacío. Una tarde, incapaz de soportar la confusión dentro de sí, salió a caminar por la ciudad. Por primera vez en su vida, prestó verdadera atención a su alrededor. Observó las calles, la gente, los rostros preocupados de quienes pasaban a su lado. Se fijó en un anciano sentado en una banca, mirando al horizonte con tristeza. En una madre con dos niños pequeños que contaba monedas para pagar un pan. En un joven con audífonos, pero con la mirada perdida, como si estuviera presente, pero sin estarlo realmente. ¿Cuántas veces había pasado junto a estas personas sin notar su existencia? ¿Cuántas veces había caminado por el mundo sin verlo realmente? Sintió un nudo en la garganta. Era como si Dios le estuviera mostrando algo. Observa. Y entonces lo vio. A unos metros de él, en la acera frente a un semáforo, había una niña pequeña vendiendo flores. No tendría más de 6 años. Su cabello estaba despeinado, su ropa gastada, pero en su rostro había una determinación indescriptible. Cada persona que pasaba junto a ella la ignoraba. Algunos ni siquiera la miraban. Otros fruncían el ceño con incomodidad, como si su simple presencia les molestara. Pero ella seguía ofreciendo sus flores con una sonrisa. El productor se sintió paralizado.
Era una escena que antes no habría significado nada para él. Pero ahora, después de lo que había vivido, sintió que cada detalle estaba ahí por una razón. Finalmente, sus pies se movieron. Se acercó a la niña y se arrodilló para estar a su altura. «Hola, pequeña. ¿Cómo te llamas?» La niña levantó la mirada, sorprendida de que alguien hablara en lugar de ignorarla. «¿Sofía? Sofía, ¿por qué vendes flores?» La niña bajó la mirada por un instante. «Para ayudar a mi mamá. Ella dice que Dios nunca nos abandona, pero que a veces manda ángeles disfrazados de personas para ayudarnos». El productor sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «Dios nunca nos abandona. Ángeles disfrazados de personas». Esas palabras desencadenaron algo en su interior. Por primera vez desde que regresó a la vida, supo con absoluta certeza por qué había vuelto. Ya no era un productor de televisión simplemente para entretener. Era un hombre con una misión. Iba a usar su talento para algo que realmente importara. Tomó su billetera y le entregó a la niña suficiente dinero para que no tuviera que vender flores por mucho tiempo. Pero eso era solo el comienzo. Lo que estaba a punto de hacer cambiaría no solo su vida, sino la de miles de personas. Después de aquel encuentro con Sofía, el productor sintió una claridad absoluta. No había vuelto solo para continuar con su antigua vida. Tenía una nueva misión. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, se sentó en su estudio, rodeado de guiones, trofeos y reconocimientos que antes consideraba el mayor logro de su vida. Ahora, parecían simples adornos sin sentido. ¿Cómo puedo hacer que esto sirva para algo más grande? Encendió su computadora y comenzó a investigar. Historias de personas que, como él, habían tenido experiencias cercanas a la muerte. Testimonios de quienes habían visto algo más allá de esta realidad. Personas que, después de tocar la frontera entre la vida y la muerte, regresaban con un mensaje claro. Lo que hacemos en la tierra importa. No podía seguir ignorando esta verdad. Pero, ¿cómo transmitirlo al mundo? Pasó horas viendo documentales, leyendo entrevistas, investigando casos reales. Y entonces, una idea tomó forma. ¿Qué pasaría si usaba su talento como productor para contar estas historias? Pero no de la forma en que los medios lo harían, distorsionándolo para el entretenimiento barato, sino de una manera auténtica, poderosa, real. Tomó una libreta y empezó a escribir. No era un guión para un nuevo reality show. No era una serie con efectos especiales ni actores famosos. Era algo diferente. Un proyecto que cambiaría vidas. Iba a viajar. Iba a encontrar personas con historias extraordinarias. Iba a darles una voz. Y lo más importante, iba a mostrar al mundo que hay algo más allá de esta existencia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió una emoción genuina. No por la fama, no por el dinero, sino porque, por primera vez, sabía que estaba haciendo lo correcto. Los meses siguientes fueron un torbellino de trabajo. Se deshizo de proyectos que ya no alineaban con su propósito. Dejó atrás los contratos con productoras que solo querían contenido vacío. Con cada historia que contaba, algo increíble empezó a suceder. Las personas comenzaron a escuchar. El primer documental que lanzó en línea explotó en popularidad. Millones de personas lo vieron en pocos días. Pero lo más impactante no fueron las vistas, sino los comentarios. Miles de personas compartían sus propias experiencias cercanas a la muerte. Historias de milagros, de señales inexplicables, de encuentros con lo divino. Por primera vez, la gente hablaba sin miedo de lo que había más allá. El productor se dio cuenta de que su proyecto era más grande de lo que imaginó. Las cadenas de televisión intentaron comprarle los derechos, pero él se negó. No iba a dejar que distorsionaran su mensaje. Este ya no era su trabajo, era su legado. Y mientras veía los testimonios de personas que encontraron consuelo en sus documentales, supo que su misión estaba cumplida. Había vuelto del otro lado por una razón. Y ahora, finalmente, la había encontrado. El ingeniero Andrés Santamaría jamás imaginó que aquel viaje de negocios a la costa se convertiría en el evento que cambiaría su vida para siempre. Hombre de ciencia, metódico y escéptico, siempre había buscado respuestas en la lógica y la física, descartando cualquier noción de espiritualidad o vida después de la muerte. Pero lo que le sucedió esa tarde en el mar lo haría cuestionarse todo lo que creía saber sobre la existencia. Todo comenzó con una invitación a un retiro corporativo. La empresa a la que trabajaba organizaba un encuentro en un exclusivo resort frente al océano. Durante el segundo día,
un grupo de colegas decidió salir a nadar mar adentro, aprovechando las aguas cristalinas y tranquilas. Andrés, quien no era un nadador experimentado, dudó en un principio, pero su competitividad y deseo de encajar lo llevaron a aceptar el desafío. Con un chaleco salvavidas y la falsa seguridad de que el grupo permanecería cerca, se adentró en el agua sin imaginar el peligro que lo esperaba. El sol brillaba intensamente y las olas parecían suaves. Sin embargo, una corriente submarina imperceptible comenzó a arrastrarlo lejos de la costa. Mientras sus compañeros reían y se sumergían en el agua, Andrés sintió como su cuerpo era empujado con fuerza hacia mar abierto. Intentó nadar de regreso, pero la corriente era más fuerte. Pronto, el cansancio se apoderó de él, y el pánico comenzó a invadir su mente. Levantó la mano pidiendo ayuda, pero sus colegas, entretenidos con sus propias actividades, no se dieron cuenta de su angustia. El miedo se convirtió en desesperación cuando sintió que el chaleco salvavidas, mal ajustado, comenzaba a soltarse. Pataleó frenéticamente, tratando de mantenerse a flote, pero la marea seguía llevándolo más lejos. Su corazón latía con furia, y su mente gritaba una sola palabra: ¡sobrevive! Pero entonces, en un descuido, una ola lo cubrió por completo. Tragó agua salada y sintió como su cuerpo se hundía en la inmensidad del océano. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Todo el ruido del exterior desapareció, y lo único que escuchó fue el sonido de su propia respiración entrecortada. Su visión se oscureció, y un frío inexplicable recorrió su cuerpo. Mientras su conciencia se desvanecía, algo inesperado ocurrió. De repente, se encontró en un espacio completamente distinto. Ya no estaba en el mar, sino en un túnel de luz dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Su cuerpo, o lo que quedaba de su esencia, flotaba sin peso. Una sensación de paz absoluta lo envolvía, una tranquilidad tan pura que contrastaba con el pánico que había sentido momentos antes. Mientras avanzaba en aquel túnel, comenzó a ver figuras en la distancia. Al principio eran siluetas borrosas, pero conforme se acercaba, pudo reconocer rostros familiares: su abuela, su padre, amigos de la infancia que habían partido años atrás. Todos le sonreían, y en sus miradas había un mensaje claro: no temas. Pero lo más impactante estaba por venir. Frente a él apareció una figura resplandeciente, cuya presencia emanaba una energía indescriptible. No tenía un rostro definido, pero Andrés sintió que lo conocía desde siempre. Sin palabras, la entidad le transmitió un mensaje directo a su mente: no es tu tiempo aún, pero debes recordar por qué estás aquí. Antes de que pudiera hacer preguntas, una serie de imágenes inundaron su mente. Vio su vida como si estuviera proyectada en una pantalla, no solo desde su perspectiva, sino desde los ojos de aquellos a quienes había afectado. Revivió momentos de egoísmo, de orgullo, de decisiones apresuradas que habían causado dolor a otros. Sintió el peso de cada acción, pero también vio los instantes en los que había hecho el bien, los momentos en los que su existencia había iluminado la de otros. De pronto, un último mensaje resonó en su interior: el verdadero propósito de la vida no está en lo que acumulas, sino en lo que das. Y con esas palabras, todo se desvaneció. Andrés abrió los ojos de golpe. Se encontraba en la orilla, tosiendo agua y jadeando por aire. Un grupo de rescatistas lo rodeaba, y sus colegas observaban con rostros pálidos de preocupación. Había estado inconsciente por varios minutos, pero para él, lo que vivió pareció durar una eternidad. A partir de ese día, el hombre de ciencia se convirtió en un buscador de significado. Sabía que lo que había experimentado iba más allá de cualquier explicación lógica. Y aunque no tenía todas las respuestas, una cosa era segura: nunca volvería a ver la vida de la misma manera. Después de aquella experiencia cercana a la muerte, Andrés Santamaría no podía dejar de pensar en lo que había vivido. La imagen del túnel de luz, las figuras familiares y, sobre todo, el mensaje que había recibido, lo perseguían día y noche. Algo dentro de él había cambiado, pero aún no comprendía el significado completo de su revelación. ¿Qué quería decir la entidad con recordar por qué estás aquí? ¿Cómo podía interpretar esa visión dentro de su mente científica y racional? En los días posteriores al incidente, Andrés intentó seguir con su rutina habitual. Regresó a la ciudad, retomó su trabajo como ingeniero en una empresa de tecnología y evitó hablar del tema con sus colegas. Sin embargo, algo dentro de él ya no encajaba. Las reuniones de negocios, las conversaciones sobre inversiones y proyectos, todo le parecía vacío.
Su mente estaba atrapada en los recuerdos de aquel momento entre la vida y la muerte. El primer gran cambio ocurrió cuando, casi sin darse cuenta, comenzó a notar detalles que antes ignoraba. Durante una caminata hacia su oficina, observó a un anciano luchando por cargar una bolsa pesada. En el pasado, habría seguido su camino sin más, pero ahora sintió un impulso inexplicable por ayudar. Al hacerlo, experimentó una sensación de satisfacción y conexión que jamás había sentido en sus logros profesionales. Esa misma semana, mientras almorzaba solo en un restaurante, vio a una madre con su hijo pequeño en una mesa cercana. La mujer parecía preocupada, contando unas pocas monedas y mirando el menú con ansiedad. Andrés sintió una punzada en el pecho. Sin pensarlo demasiado, pagó su cuenta y dejó dinero extra para cubrir la comida de ellos. Al ver la expresión de alivio en el rostro de la mujer y la sonrisa del niño, sintió algo más fuerte que cualquier reconocimiento en su carrera. Una verdadera sensación de propósito. Pero no todo era claridad en su mente. Por las noches, Andrés comenzó a tener sueños vívidos en los que revivía su experiencia en el túnel de luz. En algunos, veía a la figura resplandeciente repitiendo el mismo mensaje: «Recuerda por qué estás aquí». En otros, aparecían personas desconocidas, mirándolo con ojos llenos de expectativas. Cada despertar lo dejaba con más preguntas que respuestas. Decidió buscar ayuda. Primero, intentó hablar con colegas científicos, esperando que alguien le diera una explicación racional sobre lo que había vivido. Sin embargo, sus amigos lo miraban con escepticismo, sugiriéndole que quizás había sido solo una alucinación causada por la falta de oxígeno. Andrés no estaba satisfecho con esa respuesta. Lo que sintió fue demasiado real como para descartarlo tan fácilmente. Desesperado por entender, comenzó a leer sobre experiencias cercanas a la muerte. Se sorprendió al descubrir que miles de personas en todo el mundo habían pasado por algo similar. El túnel de luz, los seres queridos esperándolos, el mensaje de un propósito mayor. Pero lo que más le impactó fue un testimonio en particular, el de un hombre llamado Gabriel Montalvo, un neurocirujano que, tras sufrir un paro cardíaco, describió haber visto exactamente lo mismo que Andrés. Y lo más sorprendente, Montalvo aseguraba que aquella experiencia lo llevó a dejar su carrera y dedicarse a ayudar a comunidades desfavorecidas. Ese testimonio marcó un antes y un después para Andrés. ¿Acaso su propósito también era alejarse de la vida que había construido? ¿Significaba que debía dejar su trabajo y empezar desde cero? La incertidumbre lo abrumaba. Pero una cosa era clara, ya no podía ignorar lo que había vivido. La vida le estaba pidiendo algo más, y ahora debía descubrir qué era. Desde el momento en que descubrió la historia del doctor Gabriel Montalvo, Andrés Santamaría sintió que una nueva puerta se abría ante él. La idea de dejar atrás su vida acomodada y seguir un camino completamente distinto lo aterraba, pero al mismo tiempo, una parte de él se llenaba de emoción. Sin embargo, no podía tomar una decisión tan grande basándose solo en una experiencia subjetiva. Necesitaba pruebas. Necesitaba una señal. Comenzó investigando más a fondo la vida de Montalvo. Descubrió que, tras su experiencia cercana a la muerte, el neurocirujano había renunciado a su prestigioso puesto en una clínica privada y se había trasladado a comunidades rurales en América Latina, donde ofrecía atención médica gratuita. No solo eso, sino que había fundado una organización dedicada a brindar educación y salud a poblaciones vulnerables. Cuanto más leía sobre él, más se convencía de que debía conocerlo en persona. Tal vez Montalvo podía darle respuestas, o al menos ayudarlo a interpretar lo que le estaba sucediendo. Andrés no perdió tiempo. Investigó el paradero del doctor y descubrió que en ese momento se encontraba en una remota aldea en Perú, donde dirigía un programa de salud comunitaria. Sin pensarlo dos veces, tomó un vuelo y emprendió el viaje, dejando atrás su vida rutinaria en la ciudad. El trayecto fue largo y agotador. Viajó primero a Lima, luego tomó un pequeño avión hacia una ciudad más pequeña y finalmente se subió a un autobús que lo llevó a una comunidad enclavada en las montañas. A medida que se alejaba del bullicio urbano, Andrés sintió que estaba dejando atrás algo más que su hogar. Era como si se estuviera despojando de su antigua identidad. Cuando finalmente llegó al lugar donde trabajaba Montalvo, lo encontró atendiendo un grupo de pacientes en una humilde clínica improvisada. Lo primero que le sorprendió fue la paz en su mirada. No era la imagen de un hombre que había renunciado a una vida de lujos por desesperación o culpa. Era alguien que había encontrado un propósito verdadero. «Sabía que vendrías», fue lo primero que dijo Montalvo cuando lo vio. Andrés quedó helado. «¿Cómo lo sabe?», preguntó, sin poder ocultar su asombro.
Porque todos los que han visto lo que nosotros vimos llegan aquí en busca de respuestas, respondió el doctor con una sonrisa. Andrés sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba solo en esto. Había algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esa noche, mientras se sentaban junto a una fogata en la aldea, Montalvo compartió su historia. Habló de su experiencia cercana a la muerte, del mensaje que recibió y de cómo, al regresar a la vida, supo que no podía seguir ignorando lo que había aprendido. El problema, dijo Montalvo, es que el mundo en el que vivimos nos enseña a buscar éxito, dinero y reconocimiento. Pero cuando estás al borde de la muerte, te das cuenta de que nada de eso importa. Lo único que tiene valor es cuánto has ayudado a los demás. Esas palabras se clavaron en la mente de Andrés. Durante toda su vida, había trabajado para construir una carrera exitosa, para ganar dinero y reconocimiento. ¿Pero cuánto de eso realmente importaba? En ese momento, supo que no había viajado hasta allí solo para escuchar la historia de Montalvo. Su destino estaba cambiando, y aunque aún no sabía exactamente qué debía hacer, entendió que estaba en el lugar correcto para empezar a descubrirlo. Los días siguientes fueron una revelación para Andrés. Desde el amanecer hasta la caída del sol, acompañó al doctor Montalvo en su rutina, atendiendo pacientes, organizando medicamentos y viajando a comunidades aún más alejadas donde la ayuda médica era casi inexistente. Cada encuentro con los habitantes de la región le mostraba una realidad que nunca había considerado en su antigua vida como ingeniero. Había niños que caminaban horas descalzos solo para recibir una revisión médica, ancianos que soportaban dolores insoportables porque no tenían acceso a un simple analgésico, madres que sacrificaban sus propias necesidades por el bienestar de sus hijos. Y sin embargo, en medio de tanta carencia, Andrés veía algo que no había encontrado en la ciudad. Gratitud sincera, alegría en las pequeñas cosas y una comunidad que se sostenía mutuamente. Poco a poco, empezó a darse cuenta de algo que le resultaba difícil de admitir. Había pasado toda su vida persiguiendo metas impuestas por la sociedad. El mejor empleo, el mejor sueldo, el mejor apartamento. Pero, ¿para qué? Nada de eso le había dado la paz que ahora sentía en aquel rincón olvidado del mundo. Una noche, mientras compartía una comida sencilla con Montalvo y otros voluntarios, decidió hablar. Doctor, he estado pensando mucho en todo esto. En mi experiencia, en lo que he visto aquí, y siento que no puedo regresar a mi vida anterior como si nada hubiera pasado. Montalvo asintió con una leve sonrisa. Ese es el dilema de todos los que pasan por esto. Pero no tienes que tener todas las respuestas ahora mismo. La pregunta es, ¿qué te dice tu corazón? Andrés se quedó en silencio. Sabía lo que sentía, pero aún había dudas en su mente. ¿Estaba dispuesto a dejarlo todo? ¿Era suficiente una experiencia para cambiar el rumbo de su vida? La respuesta llegó de una forma inesperada. A la mañana siguiente, una emergencia sacudió la comunidad. Un niño había caído de un árbol y sufrido una fractura grave en la pierna. La clínica no contaba con los equipos necesarios para atenderlo, y la única opción era llevarlo al hospital más cercano, a más de 4 horas de camino. Sin dudarlo, Andrés ofreció para conducir. El viaje fue largo y lleno de obstáculos. El camino de tierra estaba en pésimas condiciones, y en varias ocasiones pensó que la camioneta no lo lograría. El niño, en el asiento trasero, apenas podía contener el llanto. Andrés sentía la presión en cada segundo que pasaba. Finalmente, llegaron al hospital. Los médicos lo recibieron de inmediato, y mientras Andrés observaba cómo atendían al niño, sintió una ola de emociones arremolinarse dentro de él. No se trataba solo de salvar una vida, se trataba de estar presente cuando alguien más lo necesitaba. Cuando salió del hospital y miró el cielo despejado, lo supo con certeza. No había sido un accidente, ni una simple coincidencia. Su experiencia cercana a la muerte no era solo un evento aislado. Era el comienzo de algo más grande. Respiró profundamente. No tenía todas las respuestas, pero por primera vez en su vida, sabía exactamente hacia dónde quería ir. El regreso a la comunidad fue diferente. Andrés no solo era un visitante más, alguien que observaba desde la distancia. Algo en su interior había cambiado, y lo sentía en cada paso que daba sobre aquella tierra polvorienta. El niño que había ayudado estaba a salvo, y aunque su intervención no había sido médica, entendió que el simple acto de estar ahí y hacer algo por los demás podía marcar la diferencia. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de los aldeanos. Cuando llegó de vuelta, lo recibieron con sonrisas y abrazos. La madre del niño se arrodilló frente a él con lágrimas en los ojos, agradeciéndole una y otra vez.
Los ancianos lo miraban con respeto, y los niños corrían a su alrededor con alegría. Andrés sintió un nudo en la garganta. Nunca antes alguien le había agradecido de esa manera. Montalvo lo observaba en silencio. Cuando la emoción de momento se disipó, lo llevó a un lado y le dijo: «Hoy diste un paso importante. Pero ahora viene la pregunta más difícil». Andrés asintió, como si supiera lo que vendría. «¿Qué vas a hacer con esta experiencia?» Se quedó en silencio por un momento. Lo sabía. Sabía que no podía simplemente regresar a su vida anterior y hacer de cuenta que todo esto no había sucedido. Pero también estaba el miedo. «No sé cómo hacerlo», admitió. «Ninguno de nosotros lo sabe al principio», respondió Montalvo con una sonrisa. Esa noche, Andrés apenas pudo dormir. Su mente estaba llena de pensamientos, recuerdos y emociones encontradas. Sabía que tenía dos caminos: regresar a su vida cómoda y seguir como si nada hubiera cambiado, o atreverse a dar un salto al vacío, sin certezas, pero con la convicción de que estaba en el camino correcto. A la mañana siguiente, tomó su decisión. Se acercó a Montalvo y le dijo: «Quiero quedarme. Quiero aprender». Montalvo no se sorprendió. Asintió con calma y dijo: «Entonces, prepárate. Porque una cosa es estar aquí unos días y otra muy distinta es dedicar tu vida a esto». Andrés se quedó en la comunidad durante meses. Aprendió sobre medicina básica, sobre la cultura local, sobre la importancia de la empatía y el servicio. Descubrió que, aunque su formación era en ingeniería, su conocimiento podía aplicarse de muchas formas. Ayudó a diseñar sistemas de filtración de agua, mejoró la infraestructura de las viviendas y encontró maneras de hacer la vida en la comunidad un poco más fácil. Lo que más le sorprendió fue cómo su perspectiva sobre la vida cambió. Antes, medía su éxito en base a logros materiales y reconocimiento. Ahora, lo medía en sonrisas, en la gratitud de los demás, en la paz que sentía cada vez que ayudaba a alguien sin esperar nada a cambio. Pero justo cuando sentía que había encontrado su propósito, algo inesperado ocurrió. Recibió una llamada de su antigua empresa. Le ofrecían un puesto de alto nivel, con un salario que muchos considerarían un sueño. Era la oportunidad de recuperar la vida que había dejado atrás, de volver a la estabilidad. Esa noche, mientras observaba las estrellas, Andrés se enfrentó al dilema más grande de su vida. ¿Debía volver y retomar su antigua vida, o debía seguir el nuevo camino que había descubierto? Montalvo, como si pudiera leer su mente, se sentó a su lado y le dijo: «La vida siempre te pondrá encrucijadas. Pero la única pregunta que importa es, ¿qué te haría sentir verdaderamente vivo?». Andrés cerró los ojos y respiró hondo. Sabía la respuesta. La llamada de su antigua empresa resonaba en la mente de Andrés como un eco lejano, pero persistente. La oferta era tentadora: estabilidad, prestigio y una vida sin preocupaciones económicas. Cualquier otra persona en su lugar habría aceptado sin dudarlo. Pero él no era la misma persona que había sido antes de su experiencia cercana a la muerte. A la mañana siguiente, se levantó antes del amanecer. Caminó por la aldea mientras el sol empezaba a teñir el cielo de tonos dorados y rosados. Observó a los niños correr descalzos, riendo sin preocupaciones. Vio a las madres preparar el desayuno con lo poco que tenían, pero con una calidez que le recordaba a un hogar. Miró las casas humildes, los caminos de tierra, el río que le había mostrado una segunda oportunidad en la vida. Y en ese momento, lo entendió todo. No podía irse. No podía volver a una vida donde su única preocupación era el éxito material. No después de haber visto el verdadero valor de la vida. No después de haber sentido lo que era vivir con propósito. Tomó su teléfono, marcó el número de su antiguo jefe y, con una voz firme pero serena, dijo: «Gracias por la oportunidad, pero he encontrado algo más importante». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego, una risa incrédula. «¿Más importante que este puesto? Andrés, estamos hablando de tu futuro». Andrés sonrió. «Exactamente». Colgó antes de que pudieran persuadirlo. Y en ese instante, sintió una libertad que nunca había experimentado antes. Los años pasaron, y Andrés se convirtió en una pieza clave en la comunidad. Creó un sistema de educación para los niños, ayudó a mejorar la infraestructura del pueblo y enseñó a la gente a construir herramientas que facilitaran su vida. Se convirtió en un puente entre dos mundos, el de la tecnología y el de la humanidad pura, la que no necesitaba lujos para encontrar felicidad. Pero lo más importante fue lo que ocurrió dentro de él. Había llegado a esa comunidad buscando respuestas después de su experiencia cercana a la muerte, y con el tiempo, entendió que la respuesta siempre había estado ahí.
El propósito de la vida no estaba en acumular logros ni en alcanzar estándares impuestos por la sociedad. Tampoco estaba en la búsqueda obsesiva de éxito o riqueza. El propósito de la vida estaba en dar, en conectar, en dejar un impacto positivo en los demás. Un día, mientras enseñaba a un grupo de niños cómo purificar el agua con un filtro casero, sintió una pequeña mano sujetando la suya. Era el niño al que había salvado el día en que casi muere en el río. Gracias, Andrés, susurró el pequeño. Andrés sintió un nudo en la garganta. ¿Por qué me das las gracias? El niño sonrió. Por quedarte. En ese momento, todo tuvo sentido. No había elegido un camino fácil. No tenía la vida que alguna vez imaginó para sí mismo. Pero cada día que pasaba, cada sonrisa que veía, cada vida que tocaba, le recordaba que había elegido el camino correcto. La enfermera Isabel Ramírez nunca imaginó que esa sería la última noche de su vida. Era una profesional dedicada, acostumbrada a lidiar con el dolor y la esperanza en partes iguales. Aquella noche, después de su turno de 12 horas en la sala de emergencias, sintió un agotamiento extremo. Mientras conducía de regreso a casa, una luz cegadora la envolvió de repente. Luego, el silencio absoluto. Cuando Isabel abrió los ojos, se encontraba en un lugar desconocido. No había dolor, ni miedo, solo una sensación de paz indescriptible. Miró a su alrededor y vio un paisaje de una belleza sobrecogedora, como si la naturaleza misma hubiera sido perfeccionada más allá de lo imaginable. A lo lejos, una figura resplandeciente se acercaba. Su corazón, si es que aún lo tenía, comenzó a latir con una emoción inexplicable. La figura era un hombre de mirada bondadosa, irradiando luz dorada. Isabel intentó hablar, pero antes de que pudiera formular una pregunta, el hombre sonrió y dijo: «Isabel, has venido aquí porque hay algo que debes saber». El impacto de sus palabras la dejó sin aliento. ¿Había muerto? ¿Ese era el cielo? ¿Estaba frente a Dios? Miles de pensamientos cruzaron su mente en un instante. Sin embargo, lo que le diría a aquel ser cambiaría su comprensión de la vida y la muerte para siempre. Has dedicado tu vida a sanar a los demás, pero siempre te has sentido insuficiente, ¿verdad? Continuó la figura. Isabel sintió una punzada en su alma. Era cierto. A pesar de sus esfuerzos, muchas veces sintió que no había hecho lo suficiente, que no pudo salvar a todos los que quiso. Aquel ser parecía leer su interior con una claridad absoluta. No eres la suma de tus éxitos ni de tus fracasos. Cada acto de amor que diste, cada palabra de consuelo, cada momento en que secaste una lágrima, todo eso resuena aquí. Tu vida no fue en vano. Una lágrima rodó por el rostro de Isabel. Durante años cargó con el peso del sufrimiento de otros, sin darse cuenta de cuán profundo había sido su impacto. Pero hay algo más que debes saber, dijo el ser con un tono más solemne. Aún no es tu momento. Isabel sintió un estremecimiento. Antes de poder preguntar qué significaba aquello, una poderosa energía la envolvió y el paisaje celestial comenzó a desvanecerse. Un sonido ensordecedor la sacudió, como un eco retumbando en su mente. «Isabel, Isabel, vuelve con nosotros». La voz desesperada de un médico resonó en su cabeza. Abrió los ojos de golpe y vio luces de hospital sobre ella. Un monitor pitaba rápidamente. La habían resucitado, pero Isabel ya no era la misma. Sabía que había estado en presencia de algo divino y que el mensaje que recibió debía ser compartido, porque lo que le dijeron allá lo cambiaría todo, y lo que descubriría después de su regreso a la vida sería aún más impactante. Isabel despertó en la sala de emergencias rodeada de médicos y enfermeras que la miraban con sorpresa. Su corazón latía con fuerza, su respiración era agitada y su mente trataba de procesar lo que acababa de vivir. Todo había sido tan real. La luz, la paz, aquella presencia divina que le habló con tanta claridad. Pero ahora estaba de vuelta. ¿Por qué? Las voces a su alrededor se volvían cada vez más nítidas. «Es un milagro», exclamó uno de los doctores. Estuvo clínicamente muerta durante 4 minutos. 4 minutos. Para Isabel había sido una experiencia fuera del tiempo y el espacio. Pero para el mundo real, solo habían pasado unos instantes. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca y su cuerpo aún no respondía del todo. Sintió las manos temblorosas de una enfermera sosteniéndola con suavidad. «Tranquila, Isabel, estás a salvo». Pero, ¿realmente lo estaba? Había regresado con un mensaje, con una certeza que debía compartir. Pero ¿cómo explicar algo tan extraordinario sin parecer una lunática?
Las palabras de aquel ser resplandeciente seguían resonando en su cabeza. No eres la suma de tus éxitos ni de tus fracasos. Todo lo que había hecho en su vida, cada paciente atendido, cada palabra de aliento que ofreció, cada lágrima que secó, todo tenía un significado mucho más grande de lo que jamás imaginó. Esa misma noche, aún con su cuerpo débil y su mente abrumada, Isabel tomó una decisión. No podía guardar para sí lo que había visto. Debía hablar. Pero, ¿quién la escucharía? ¿Cómo explicarle al mundo que la muerte no era el final, sino un portal hacia algo más grande? Sin embargo, antes de que pudiera hacer algo al respecto, un suceso inesperado la dejó sin aliento. Al revisar los monitores de su recuperación, notó algo que desafió toda lógica. Su actividad cerebral durante los 4 minutos en los que estuvo muerta había sido intensa, como si hubiera estado completamente despierta. Pero lo más inquietante era lo que apareció en el registro justo antes de que su corazón volviera a latir, una onda de energía inusual, un patrón que ningún médico en la sala pudo explicar. Esto no es normal, murmuró un especialista mientras analizaba los datos. Es como si algo la hubiera traído de vuelta. Isabel sintió un escalofrío recorrer su espalda. No estaba sola en esa experiencia. Algo o alguien había intervenido para devolverla al mundo de los vivos. Y ahora, tenía que descubrir por qué. Lo que Isabel no sabía era que su historia apenas comenzaba, y que pronto encontraría pruebas de que lo que vio al otro lado no solo era real, sino que cambiaría su vida para siempre. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro, confusión y un miedo latente que Isabel no podía ignorar. Intentó reanudar su vida normal, pero todo había cambiado. Cada vez que cerraba los ojos, la visión de aquella luz cegadora y la voz serena resonaban en su mente. En el hospital, los rumores sobre su regreso de la muerte se esparcieron como pólvora. Algunos compañeros la miraban con admiración, otros con escepticismo. Un médico, el doctor Ramírez, un hombre de ciencia y pocas palabras, la llamó a su oficina. Isabel, dijo con tono serio, quiero que me digas exactamente qué recuerdas. Ella tragó saliva. Sabía que sería difícil explicarlo sin que pareciera una alucinación, pero lo intentó. Vi una luz, una presencia. Me habló. Me dijo que la vida no termina aquí y que aún no era mi tiempo. El doctor entrecerró los ojos y deslizó un informe sobre la mesa. Tu cerebro mostró una actividad inusual mientras estabas clínicamente muerta. Nunca había visto algo así. No quiero sonar escéptico, pero, científicamente, esto no tiene sentido. Isabel sintió un escalofrío. Ella tampoco podía explicarlo, pero sabía que era real. Esa misma noche, al llegar a su departamento, algo extraño sucedió. Al encender la luz, la televisión se encendió sola. La pantalla estaba en blanco, pero una frase apareció en letras luminosas. Recuerda quién eres. Aún tienes una misión. Su corazón latía desbocado. Era la misma voz que había escuchado en aquel lugar. De repente, una ráfaga de aire frío recorrió la habitación y las luces parpadearon. Isabel sintió que no estaba sola. Algo, o alguien, quería comunicarse con ella. El sonido de su teléfono la sacó del trance. Era un número desconocido. Contestó con cautela. Isabel, dijo una voz masculina. Sé lo que viste. Necesito hablar contigo. Es sobre lo que hay después de la muerte. Su piel se erizó. ¿Quién eres? Preguntó con voz entrecortada. Alguien que también ha estado allí y que sabe lo que viene después. La llamada se cortó de golpe. Isabel se quedó paralizada. Todo esto iba más allá de una simple experiencia cercana a la muerte. Había algo más grande en juego, y ella estaba en el centro de todo. Isabel se quedó petrificada en la sala de descanso, con la mente dando vueltas en las palabras de Andrés. No todos los que mueren van a la luz. El peso de aquella frase se sentía como un eco profundo en su pecho. ¿Qué significaba eso realmente? ¿Qué había visto él en el otro lado? Esa noche, al llegar a su departamento, Isabel se sintió inquieta. Cerró la puerta con seguro, bajó las persianas y revisó cada rincón de su hogar, como si esperara encontrar algo fuera de lugar. Pero todo parecía normal, demasiado normal. Intentó relajarse. Preparó una taza de té y se sentó en el sofá, pero su mente no encontraba paz. Las palabras de Andrés la perseguían, como un susurro en la oscuridad. De repente, la luz del pasillo comenzó a parpadear. Isabel frunció el ceño y se levantó lentamente. ¿Otra vez?, murmuró, pensando que era un problema eléctrico. Pero entonces, el parpadeo se volvió más rápido, más agresivo,
como si algo quisiera manifestarse a través de la electricidad. El televisor se encendió de golpe. La pantalla estaba completamente negra, excepto por un punto de luz en el centro, una esfera brillante que parecía palpitar como un latido. Isabel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No, susurró, sintiendo que algo no estaba bien. Y entonces, la imagen cambió. Apareció un corredor largo y oscuro, con paredes de piedra húmedas, como si fuera un túnel subterráneo. Se escuchaban murmullos, lamentos, gritos ahogados. La imagen se distorsionó y la pantalla mostró una sombra. Una silueta oscura y alargada que parecía avanzar lentamente por el pasillo. El corazón de Isabel latía con fuerza. De repente, la pantalla se congeló y apareció una sola frase escrita con letras rojas. No está sola. El televisor se apagó de golpe. Isabel sintió el aire atrapado en su garganta. No podía moverse. Su piel estaba fría como el hielo. En ese instante, su celular vibró sobre la mesa. El número era desconocido. Con manos temblorosas, contestó. «Hola». Su voz salió apenas como un susurro. Del otro lado de la línea, una respiración pesada, profunda, y luego, una voz susurrante, distorsionada, como si viniera de una radio mal sintonizada. «Ya saben que volviste». Isabel sintió que el alma se le caía al suelo. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?» Hubo un silencio sepulcral. Y luego, con un tono gélido, la voz susurró. «No debiste regresar». La llamada se cortó. Isabel dejó caer el teléfono y retrocedió, con las manos cubriéndose la boca para evitar gritar. Todo esto iba más allá de una experiencia cercana a la muerte. Algo, o alguien, la estaba observando. Y ahora, sabía que ella había vuelto. Isabel sintió que su mundo se desmoronaba. La llamada había sido breve, pero suficiente para dejarle una sensación de inquietud que le helaba la sangre. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía lo que ella había visto? A pesar del miedo, la curiosidad era más fuerte. Algo en su interior le decía que esta no era una simple coincidencia. Decidida a encontrar respuestas, revisó el identificador de llamadas, pero el número estaba bloqueado. No había forma de devolver la llamada. Durante la noche, apenas pudo dormir. Su mente repasaba una y otra vez lo que había visto en el otro lado, la luz cálida, la voz serena y ese mensaje que aún resonaba en su corazón. Aún no es tu tiempo. Pero si no era su tiempo, entonces, ¿para qué había vuelto? A la mañana siguiente, cuando salió rumbo al hospital, sintió que la observaban. Miró a su alrededor, pero la calle estaba como siempre. Transeúntes apresurados, bocinas de autos sonando a la distancia y el murmullo habitual de la ciudad. Sin embargo, una extraña sensación de alerta recorría su piel. Mientras cruzaba la calle, notó a un hombre con un abrigo oscuro, apoyado contra un poste, con una gorra que cubría parte de su rostro. No hacía nada en particular, pero su presencia le resultaba inquietante. Isabel intentó ignorarlo y apuró el paso hasta llegar a la entrada del hospital. El día transcurrió con normalidad hasta la tarde, cuando una enfermera se acercó a ella con un recado. «Doctora, un hombre la busca». No quiso dar su nombre, pero dijo que es importante. Isabel sintió un escalofrío. «¿Dónde está?» «Esperando en la sala de descanso de personal». Respiró hondo y se dirigió al lugar con pasos inseguros. Cuando abrió la puerta, lo vio. Era el mismo hombre del abrigo oscuro. Estaba sentado, con las manos entrelazadas y la mirada perdida en el suelo. Al escucharla entrar, levantó la vista. «Gracias por verme, Isabel». Su voz era la misma de la llamada. «¿Quién eres?», preguntó ella, cerrando la puerta detrás de sí. El hombre suspiró. «Me llamo Andrés. Hace 10 años, tuve una experiencia como la tuya. Morí en un accidente automovilístico, pero regresé». Isabel sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿También viste la luz? ¿Escuchaste la voz?». Andrés asintió lentamente. «Y algo más, algo que nadie quiere hablar». El corazón de Isabel latía con fuerza. «¿Qué cosa?». El hombre la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. «No todos regresan por la misma razón. Algunos vuelven para advertirnos». Isabel sintió que su piel se erizaba. «¿Advertirnos de qué?». Andrés miró a su alrededor, como si temiera que alguien los escuchara. Luego se inclinó hacia ella y susurró. «De lo que viene después. No todos los que mueren van a la luz». Un frío helado recorrió la espalda de Isabel. «¿Qué quieres decir?». Andrés tragó saliva. «Algunos ven algo diferente, algo oscuro, algo que no deberían ver».
Isabel sintió que el aire le faltaba. Su experiencia había sido de paz, de amor, de una luz celestial que la abrazaba. Pero, ¿y si no todos tenían la misma suerte? Andrés la miró fijamente. Si volviste, es porque aún tienes algo que hacer aquí. Pero debes tener cuidado, Isabel. No estás sola. Ella sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué quieres decir? Andrés se levantó lentamente y se acercó a la puerta. Ya lo entenderás. Sin decir más, salió de la habitación y desapareció en el pasillo. Isabel se quedó inmóvil, con el corazón golpeando en su pecho. Algo dentro de ella le decía que su vida estaba a punto de cambiar, y que lo peor aún no había comenzado. El eco de la última llamada aún retumbaba en la mente de Isabel. No debiste regresar. Su respiración era errática, su piel helada. ¿Quién le había hablado? ¿Cómo sabían lo que ella había vivido? El silencio en su departamento se había convertido en un enemigo. Cada sombra parecía alargarse más de lo normal. Cada sonido mínimo la hacía estremecer. Tomó su bolso, su abrigo y salió a la calle, incapaz de soportar la opresión de aquellas 4 paredes. El aire nocturno la recibió con una brisa gélida. Caminó apresurada hasta la avenida principal, donde las luces de los autos pasaban fugaces, indiferentes a su angustia. Necesitaba respuestas, y solo había un lugar donde tal vez las encontraría. Pidió un taxi y dio la dirección de la iglesia del hospital. Su corazón latía con fuerza mientras miraba por la ventana. Por un momento, creyó ver su reflejo moverse de forma distinta a ella, como si algo más la estuviera mirando desde el vidrio. Parpadeó rápidamente, intentando convencerse de que era solo su imaginación. Al llegar a la iglesia, el ambiente era distinto a lo que recordaba. La penumbra dentro del recinto le erizó la piel. Las velas iluminaban el altar con una luz titilante, proyectando sombras alargadas en las paredes. Un aroma a incienso flotaba en el aire, denso y envolvente. El padre Gabriel estaba en el altar, organizando algunos libros. Levantó la vista apenas ella entró, como si ya la hubiera estado esperando. Sabía que vendrías, Isabel. Ella se detuvo en seco. ¿Cómo lo sabe? El sacerdote cerró el libro que tenía en sus manos y se acercó lentamente. Porque cuando alguien regresa, ellos también lo saben. El peso de sus palabras la golpeó como un golpe en el estómago. No entiendo, susurró. El padre Gabriel la observó con gravedad. Cuando una persona cruza el umbral de la muerte y regresa, no siempre vuelve sola. Isabel sintió que su garganta se cerraba. ¿Está diciendo que algo vino conmigo? El sacerdote asintió. No algo. Alguien. Un escalofrío le recorrió la espalda. La sensación de que había estado siendo observada todo este tiempo ahora tenía un significado aterrador. En ese momento, un leve murmullo recorrió la iglesia, como un viento invisible que se filtraba entre los bancos de madera. Isabel se giró de golpe. Las velas en el altar comenzaron a parpadear violentamente, como si una ráfaga de aire invisible hubiera pasado entre ellas. Pero la puerta estaba cerrada. No había viento. Isabel sintió como el miedo se arrastraba por su piel como dedos invisibles. Algo estaba aquí, y lo sabía. El padre Gabriel tomó aire profundamente y, con un gesto, le indicó que se sentara en uno de los bancos de la iglesia. Isabel se dejó caer, sintiendo que sus piernas apenas la sostenían. «Padre, ¿qué significa esto?», susurró, con la voz temblorosa. El sacerdote se sentó a su lado y abrió un viejo libro de tapas de cuero. Su voz era baja, pero cada palabra parecía pesar toneladas. Desde tiempos antiguos, hay relatos de personas que han cruzado el umbral de la muerte y han vuelto. Algunos traen consigo mensajes divinos, pero otros se detuvo por un momento, como si le costara trabajo continuar. Otros regresan con algo que no les pertenece. Isabel sintió la sangre helarse en sus venas. Algo como una presencia. El sacerdote cerró el libro y la miró directamente a los ojos. A veces, cuando un alma regresa, otra intenta aferrarse a ella. El silencio en la iglesia se volvió sofocante. Isabel sintió la piel de gallina en todo el cuerpo. Pero yo no vi a nadie. Tal vez no con los ojos. Pero ellos sí te vieron a ti. Isabel sintió que su corazón latía desbocado. Todo tenía sentido. La extraña sensación de ser observada, la llamada anónima, la distorsión en su reflejo. Entonces, ¿qué debo hacer? Su voz era apenas un susurro. El padre Gabriel miró las velas del altar. Su rostro estaba tenso. Debemos saber qué es lo que ha venido contigo. ¿Y por qué? Justo en ese instante, un sonido recorrió la iglesia. Un susurro, bajo,
como el roce del viento, pero con una tonalidad imposible de ignorar. Isabel giró la cabeza rápidamente hacia la entrada. El aire se sintió pesado. En el reflejo de uno de los vitrales de la iglesia, lo vio. Una figura oscura, de pie en la penumbra, observándola desde el otro extremo del recinto. Isabel sintió que la garganta se le cerraba. No podía moverse. El padre Gabriel también la vio. Se levantó de inmediato y tomó un pequeño frasco de agua bendita. No diga su nombre. No le des poder. La silueta en la penumbra se mantuvo inmóvil, pero Isabel sintió un cambio en la atmósfera, como si el aire a su alrededor comenzara a volverse más denso. El sacerdote avanzó hacia el altar, murmurando una oración en latín. La figura no se movió, pero Isabel sintió que la miraba. La sentía, y entonces ocurrió. Las velas del altar se apagaron al mismo tiempo. Toda la iglesia quedó en completa oscuridad. Y en ese vacío absoluto, un susurro se filtró en la mente de Isabel. «Ahora sí me ves». El grito quedó atrapado en su garganta, porque por primera vez no solo sintió su presencia, la vio con claridad.